conmigo, todos los afligidos. Vea cada cosa que dice. Y todo el que estaba endeudado. ¿Cuántos hay aquí así? Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero, diga conmigo, pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Diga conmigo: afligidos, endeudados, con amargura de espíritu. Quiero que veas esto y que tengas un cuadro claro de lo que vamos a hablar en esta mañana. David, que creo que todo el mundo sabe la historia de David, es un jovencito que se levanta un día y su padre lo envía a llevarle comida a sus hermanos, que eran parte del ejército de Saúl, que para ese tiempo era el rey de Israel. Y David escucha entre las líneas de guerra que hay un paladín llamado Goliat que estaba desafiando al pueblo de Dios. Y David pregunta: ¿quién es ese hombre? Y ellos le cuentan la historia. Pero los hermanos de David jamás creían en David. David no era un hijo que había sido concebido en el matrimonio común y corriente. David era producto de un desliz de su papá. Y David no estaba no pasaba mucho tiempo con toda su familia. David prácticamente estaba aparte, y casi todo el tiempo que David estaba solo, pastoreando las ovejas de su padre. Y así que David prácticamente vivía en el anonimato. Pero allá en el anonimato, Dios lo estaba mirando. Hay gente que a lo mejor hoy me está viendo y a lo mejor está pensando: Dios nunca va a hacer nada conmigo porque yo no he estudiado, yo no he ido a la universidad, yo no he ido a un seminario, yo no tengo preparación, yo no tengo nada. Empezamos a ponernos estos subtítulos a nuestra vida y empezamos nosotros mismos a marcar nuestra vida con este tipo de cosas que muy bien nos podría, más que desafiarnos a ir hacia adelante, detiene en nosotros el propósito de Dios. Pero esta mañana es una mañana donde Dios nos va a enseñar que cuando Él pone los ojos sobre una persona, Dios no está buscando las capacidades de esa persona. Dios no le va a preguntar a esa persona en qué universidad estudió, cómo es su familia, de dónde viene, el apellido, su posición social, cuánto dinero tienes, si tienes una cuenta de banco. A Dios no le va a importar de dónde viniste, cuál es tu pasado, cuál es tu presente. A Dios no le va a importar. Cuando Dios quiere poner la mirada sobre una persona, lo que Dios mira de esa persona solo es una cosa: el corazón. Y David se levantó en medio de este tipo de familia. Evidentemente no era el más querido de la familia. David era el hijo que había nacido por una fornicación. Y se pueden mirar ustedes ya de plano como miraban a David. No era el hijo que había sido concebido de los dos padres y que había sido por un pecado de su papá o de su mamá. Por un pecado de su mamá o de su papá, no recuerdo bien, pero creo que es su mamá. Porque David dijo: en pecado me concibió mi madre. Y David no tenía un gran título, no había ido a la universidad. David solo había tomado su tiempo, y mientras estaba en su tiempo libre se había convertido en uno de los músicos mejores de Israel. Tocaba su arpa. Y para hacerle la historia de David larga, corta, porque no es de David que vamos a hablar plenamente, Dios puso los ojos sobre este muchachito. Y habiendo miles de soldados que podían enfrentarse a Goliat, Dios quiso que fuera un pequeño hombre.
llamado David. Muchos dicen que David mató al gigante, pero en realidad Goliat era el hombre grande y el gigante era David. David enfrentó a un hombre que era más grande en tamaño que él, pero jamás Goliat se imaginó que David era un guerrero. David había sido un guerrero que había matado osos y leones, había peleado. ¿Te imaginas a un ser humano peleando con un oso o con un león y vencerlo y hacerlo huir? O sea, en el cuerpo de David, en sus manos particularmente, tenía que haber muchas marcas de las garras de los osos y de los leones, porque él le dijo a Saúl: tú no me conoces, pero cuando un león o un oso ha querido venir a llevarse una de las ovejas del rebaño de mi papá, porque David sabía cuidar muy bien los intereses de su padre, David decía: yo peleo con ese león y con ese oso y lo hago huir, lo hacía huir. O sea, un león que huye y un oso que huye porque un pequeño muchacho lo hace huir, tenía que ser un guerrero. Y David tenía bien claro su identidad. No le había importado a David haber nacido como nació. Muchos de nosotros no escogimos el lugar donde íbamos a nacer. Muchos de nosotros no escogimos las cosas que nos empezaron a rodear. Tú no tienes culpa de haber nacido en medio de una situación difícil en tu casa. Tú no escogiste nacer ahí. Tú no tienes culpa de haber nacido con padres o madres o familiares o haber pasado situaciones adversas a las que tú tenías. Nosotros no escogimos eso. Nos tocó nacer ahí. Y cuando nos tocó nacer ahí, vimos muchas veces que la vida no nos ofrecía la oportunidad que le ofrecía a otras personas. Y de lejos, aunque muchas veces teníamos pequeños y diminutos sueños, veíamos de lejos el cumplimiento de algunos de esos sueños. No teníamos la más mínima esperanza de que algún día llegáramos a ser alguien en la vida. Así nos mirábamos nosotros de lejos, y cuando mirábamos a otros que crecían, a otros que se superaban, que tenían buenos trabajos, que iban a la universidad, que llegaban a ser alguien en la vida, nosotros empezábamos a pensar que jamás nosotros llegaríamos ahí. No sé si Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Nuestros sueños los mirábamos de lejos, y no eran sueños, eran pequeños sueños. Pequeños sueños que nos decían a veces: podré llegar a ser alguien en la vida. Y cuando de repente nos venía una pequeña esperanza de querernos superar, empezábamos a pensar en nuestro pasado. Y el pasado nos borraba de una la esperanza que teníamos de ir hacia adelante, porque empezábamos a pensar: no, yo creo que no voy a poder, porque nací en una casa pobre, de gente muy pobre, no tengo el dinero, no tengo la economía, la gente ha hablado tanto de mí, yo cometí estos errores en el pasado, yo sé que la gente no me va a perdonar, y por estas razones empezamos a ponernos cosas y nuestros sueños quedaban olvidados. De repente nos levantamos un día y vimos que gente que estaba peor que nosotros empezaba a levantarse y a prosperar, y nosotros decíamos de lejos: ¿qué pasó? Tu mentalidad acerca de ti, que tú pensaste acerca de ti, detuvo tus sueños y la esperanza de ir hacia adelante. Cuando yo me criaba, la gente decía que los pobres jamás llegaríamos a una universidad, y nos marcaron con eso. Creíamos que habíamos nacido para coger una azada, un machete, irnos a la finca. Y no era que era malo ser agricultor. Estoy muy orgulloso de haber sido un agricultor y de haber nacido en la casa de un agricultor de toda su vida, y que me hubiese enseñado a sembrar guineos, plátanos, a coger café y todo lo que tiene que ver con la agricultura. Pero esas personas de ese entonces nos decían que lo que había para nosotros los pobres no era una universidad, que tenía que ser al graduarte de cuarto año, si llegabas, era un machete, irte a la finca y pasar tu vida ganándote $7 hasta la 1 de la tarde, desde las 7 de la mañana. Mientras otros estaban en las universidades graduándose en sus carreras, a nosotros nos decían: eso no es para ustedes. Y nos vendieron el sueño de que jamás llegaríamos a ser nadie en la vida, y nosotros cometimos el grave error de creerles eso. Porque es más fácil creer una mentira que una verdad. Cuando tú dices una verdad y tú le dices a alguien: mira, Dios te quiere progresar, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere levantar, Dios te quiere echar hacia adelante, Dios quiere darte algo fuerte, Dios quiere darte algo grande, tú no lo crees, porque tú empiezas a pensar: no,
No, porque yo soy un pecador, porque yo soy una pecadora, porque yo hice esto, yo hice lo otro. Y empezamos a mirar hacia el lado y decimos, bueno, fulano sí puede porque fulano tiene un buen expertise en esto y lo otro, fulano tiene las capacidades. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos descualificamos de todo en la vida. Y si voy a hablar del siglo XXI en el que estamos viviendo, cuando tenemos todas las oportunidades que yo no tuve cuando comencé a estudiar o cuando terminé mi cuarto año. Mi papá me esperaba con una lima y un machete, diciéndome, no hay universidad, no puedes llegar ahí. Y nos troncharon sueños. Nos hicieron creer que nosotros nacimos para estar doblados debajo de una mata de plátano toda la vida y que jamás podríamos llegar a una universidad. Y creímos eso porque nos lo estaban diciendo personas que se supone que nos amaran. Pero ¿cuál es la razón? Ellos no lo estaban haciendo. No digo que mi papá y los papás de ustedes dijeron eso porque querían hacerle daño, pero eso fue lo que sembraron en ellos. Así los criaron a ellos, así les dijeron. Y muchos de ellos no llegaron a más de un tercer grado porque eso era lo que le decían. ¿Y qué? Si en ese que no llegó estaba el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué si ese era el médico el científico que iba a descubrir la cura para el cáncer? ¿Qué si a ese que le dijeron que jamás iba a hacer nada en la vida se iba a convertir en el mejor ingeniero, en el mejor arquitecto, pero alguien le metió en la cabeza una mala semilla diciéndole que no podría hacer nada en la vida y lo creyó? Y anuló sus aspiraciones de ser alguien en la vida. El cementerio está lleno de gente que se fue con buenas ideas, pero nunca las realizaron. Nunca las realizaron. Hicieron en sus mentes ideas de hacer las cosas, pero nunca se atrevieron a decirle a nadie porque tenían miedo de decirle a alguien lo que estaba saliendo de ellos. Y David se levantó así, para darles un cuadro de quién vamos a hablar y por qué el mensaje se titula Ungidos por inspiración. Porque cuando David se levantó, nadie mejor que él sabía lo que era la soledad. No había nadie en el campo. David todo el tiempo tenía un olor a ovejas, porque eso era lo que se dedicaba. Pero el tiempo de David a solas fuera de su casa lo aprovechó. Y David empezó a conocer a Dios, cosa que sus hermanos y aún su papá no tenían muy claro. Y mientras él permanecía en el anonimato, en el cielo, Dios estaba listo para escribir la historia de David. No sé si esto te parece algo brutal. El mundo está en silencio y tú has hecho silencio, y Dios está diciéndote esta mañana: ya tomé una página en el libro de la vida y estoy a punto de empezar a escribir tu historia. Esta iglesia hoy está llena de gente a la que Dios le va a escribir hoy una historia nueva. Hoy Dios te trajo aquí para decirte: voy a borrar tu pasado, voy a pasar la página y voy a escribir de ti una historia que tú mismo jamás podrás olvidar. Dígale al que está al lado suyo: hoy voy a pasar la página. Eso es lo que nos ha detenido. Y David se encargó de tener una experiencia con Dios. Y le llegó el reto, porque a todos en la vida nos llega un Goliat al que tenemos que enfrentar. Y puede ser que tu Goliat en esta mañana no sea un paladín de 10 pies de alto. Tu Goliat puede ser el miedo. Tu Goliat puede ser lo que tú piensas de ti. Tu Goliat es un pensamiento, es una idea. Tu Goliat es una palabra que te dieron hace años y te marcó el corazón y te quitó la esperanza de vivir. Tu Goliat es el pasado, que cada vez que te tratas de levantar, se levanta como un fantasma y te recuerda lo que eras. Y cuando empiezas a recordar lo que eras, empiezas a llorar. Tu Goliat es la gente que te critica, que te señala, que no ven en ti así de esperanza, que no pueden ver en ti algo bueno. Tu Goliat puede ser tu condición social. Decir hoy: yo no soy rico, yo no voy a poder llegar.
Tu Goliat puede ser solamente tu familia. Tu Goliat puede ser tu hijo, tu esposa, tu esposo. Tu Goliat puede ser tú mismo. ¿Y qué va a pasar? Que cada vez que intentes hacer algo, vas a tener que enfrentar un Goliat. Nadie va a poder llegar a cumplir su sueño si no tiene en la vida desafíos, grandes desafíos, que te van a, valga la redundancia, a desafiar, a decir, a ver si tienes, de qué madera estás hecho. Si Dios va a poner en tus manos algo grande, Dios tiene que ponerte grandes desafíos. Si Dios ha de usarte mañana poderosamente, escúchame esto, vas a tener que enfrentar grandes gigantes. Hasta la muerte. Hasta esa voz que nos dice todos los días: no sirves. David enfrentó eso en su soledad. Y solo en el campo, cuando venía un león o un oso a tomar una de las ovejas, David no estaba depresivo en un rincón llorando, preguntándole a Dios por qué le había tocado nacer así. Eso hacemos nosotros. Pasamos 24 horas diciéndole a Dios ¿por qué? 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 Y no le damos a Dios la oportunidad. Le preguntamos tantas cosas a Dios que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, Él es el Señor. Él hace lo que Él quiere. La Biblia dice que el barro no le puede decir al alfarero cómo tiene que hacer. Nosotros no podemos preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? Dios no quiere escucharte preguntando por qué. Dios quiere que obedezcas cuando lo escuches y vayas hacia adelante y tomes tu sueño y tomes lo que Dios te dio y empieces a caminar en fe creyendo que hoy es una nueva temporada para ti. A eso Dios nos ha llamado. No sentarnos a llorar. Diga, el tiempo de llorar se acabó. Ahora es un tiempo de levantarnos, de ir hacia adelante. ¿No te das cuenta que por no haber hecho eso no ha pasado nada? Estamos llenos de promesas de Dios. A cada lugar donde vamos Dios nos da una palabra. Y decimos, pero no pasa nada. Bueno, porque podemos tener mucha palabra, pero cuando viene un desafío lo primero que hacemos es decir, no voy más. Y nos hemos quitado tantas veces. Nunca hemos terminado nada de lo que empezamos. Nunca lo hemos terminado. Toda nuestra vida es una página que no tiene nunca un final, porque todo lo hemos comenzado, pero nunca hemos terminado nada en la vida. Aún nuestra vida misma personal está inconclusa. Y nos preguntamos por qué. Porque hemos creído lo que nos dijeron. Muchos de nuestros familiares nos maldijeron. Muchos de nuestros padres nos dijeron que íbamos a ser igual que ellos. Mi papá me dijo eso cuando yo tenía 7 años. Y me dijo, tú vas a ser igual que yo, vas a ser un alcohólico. Te va a gustar el romo. ¿Qué hubiese sido de mí si yo hubiese creído eso de mi papá? En el 1989, después de eso que mi papá me dijo sentado en su falda, el personaje que más iba a mi casa era la policía. Porque mi papá era violento, alcoholizado, y ponía nuestras vidas en peligro, y cada vez los policías tenían que venir a intervenir. Ese es el personaje que más yo conocía a mis 7 años de edad. Y se me metió un sueño en la cabeza con querer ser policía. Pobre, en uno de los barrios más extremadamente pobres. Mameyes de Jayuya fue el último barrio donde llegó el teléfono. En toda esa zona. No estoy diciendo de Puerto Rico, pero de esa zona fue el último barrio donde llegó el teléfono por cable. Y él me dijo, no vas a hacer nada. Pero yo tuve un sueño. Mi sueño fue ser policía. ¿Qué me decía todo eso? Que no iba a lograrlo. Era pobre, extremadamente pobre, no tenía nada para pensarlo. Pero crecí. Cometí errores, graves errores que marcaron mi vida, de los que hoy, si Dios me hubiese dado la oportunidad de volver a vivir, jamás cometería esos errores.
Pero esos errores fueron trampolines que Dios utilizó para llevarme al próximo nivel. Usted nunca se sienta derrotado cuando comete un error. Piense que ese error es un paso que Dios le dio para que la próxima vez, en el próximo escalón, lo hagas mejor. No eres un derrotado. Dios te está enseñando a hacer las cosas mejor. ¿Qué ocurrió? Año 1989. Me estaba graduando de la Academia de la Policía de Puerto Rico como policía estatal. Y era el único en mi familia que lograba un trabajo con el gobierno. Enfrenté los desafíos que más tú te puedes imaginar. No había terminado el 4º año, fui un estudiante fracasado. ¿Crees que podía concentrarme a estudiar sabiendo que mi papá iba a entrar en algún momento y nos iba a correr y íbamos a tener que dormir en la finca? No había tiempo para eso. Tenía todo en mi contra. Pero cuando tu sueño y tu fe en Dios son más grandes, los gigantes se vencen. Y yo empecé a soñar. Me veía uniformado. Me veía todo un policía. Y en el 1989 me estaba graduando de la academia. Pesaba unas 130 libras. Y apenas la camisa se me salía por todas partes. No había forma de arreglármela. De tan flaco que era. El revólver, un 357 Magnum, me hacía casi caminar así. Todo el mundo, todos mis compañeros se quitaron el uniforme, se fueron a la fiesta. Y ellos decían: Ríos, vamos para la fiesta. Yo dije: no. Quítate el uniforme. No. ¿Por qué? Porque hay un lugar donde quiero ir con este uniforme. Hay una persona a la que quiero irle a decir que cuando tú sueñas en la vida y crees en tu sueño, tú puedes lograrlo por encima de todo. Viajé desde Gurabo hasta la casa de mi papá. Ya yo no vivía en esa casa, ya yo era aparte de esa casa. Y ya mi papá no era un alcohólico. Ya mi papá había conocido al Señor. Pero yo quería mostrarle a mi papá que sus palabras, cuando yo tenía 7 años, no habían marcado mi vida. Y llegué y me bajé. Él ni sabía que yo iba a ir para allá. Nadie fue a esa graduación. Solo. Yo estaba solo. Y crucé la puerta. Me encontré con mi mamá primero. Mi papá nunca salía del cuarto. Mi mamá se alegró. Y pasé directo al cuarto de mi papá. Me paré frente a su cama. Todavía tengo claro en mi mente su mirada y sus ojos. Cuando me vio, se le aguaron los ojos. Se sentó sobre la cama y me miró de arriba abajo. Y yo le dije: papi, 1989 logré mi sueño y vine a traerte este regalo de Dios, porque no creí en lo que me dijiste cuando tenía 7 años. Soñé y creí en Dios. Y hoy soy policía. Y se levantó y me abrazó por primera vez. Y juntos lloramos. Veíamos que el reino de Dios no estaba lejos de nosotros. Y una vez más, un jovencito pobre, de un barrio pobre, donde nadie le veía esperanza, marginado, criticado, hoy le decía a su papá: tú puedes lograr lo que quieras en la vida si puedes creer. No tienes que ser lo peor de la vida porque te hayan dicho que vas a hacer lo peor. David creyó y se levantó. Y Dios lo levantó. Las ideas que tenemos y las excusas que ponemos diariamente para no levantarnos son tantas. Mi condición, mi trasfondo familiar, pastor, usted no lo conoce. Si usted supiera quién es mi familia. No. Los grandes hombres de Dios, los hombres más ilustres de la vida, aún en el mundo secular, tienen una historia. Y cuando lees la historia te vas a dar cuenta que muchos de esos hombres nadie les dio esperanza. El que inventó a Walt Disney World, él sí era un loco que dibujaba ratones
en las paredes. Nadie creía en un loco que estaba dibujando pequeños ratones en una pared. Millones de personas van hoy a ese parque porque un loco tuvo una idea y dibujando pequeños ratones salió la figura de Mickey Mouse. Él creó eso. Un loco creó eso. Y toda esa maravilla de ese parque estuvo en la idea de una persona en la que nadie creyó. Un día este hombre estaba sentado en las afueras, donde todavía no había nada, absolutamente nada. Y uno de sus empleados lo vio hablando solo y pensó que estaba loco. Y él estaba diciendo, mirando la torre, y miraba cómo iba a ser todo lo que iba a ser esta gran, ¿cómo se llama esta cosa alta? La montaña rusa. No existía la montaña rusa. Él estaba hablando solo y él estaba viendo una montaña rusa que no existía. Uno de sus empleados lo escuchó y pensó que estaba loco. Y él miraba y contemplaba como si estuviera viendo una montaña rusa que no estaba. No había absolutamente nada. Era la idea y el sueño de un hombre que Dios estaba preñando espiritualmente de algo que jamás nadie entendería. Él murió y no pudo ver la montaña rusa. Cuenta la historia que en el discurso del alcalde, los gobernantes de ese entonces, cuando fueron a inaugurarla, dijeron con su esposa sentada ahí en las primeras sillas: lamentamos mucho hoy que el señor Ward no esté aquí para mirar su sueño hecho realidad. La esposa levantó la mano y dijo: con permiso, me da un momento para hablar. Interrumpió a esa persona, tomó la palabra y fue al frente y dijo: con todo respeto, usted está equivocado. Antes que usted inaugurara esta montaña hoy, ya mi esposo la había visto. Usted no la había visto. Usted la está viendo hoy, pero hace años mi esposo había visto lo que hoy está inaugurando. Él la vio antes que todos nosotros. De eso se trata. Deja de ponerte ideas y excusas y hacerte un mártir. Deja de llorar como alguien que no tiene la esperanza y como alguien que no tiene un Dios. Aprende a caminar como alguien que tiene un poderoso gigante al lado suyo y a creer en lo que Dios ha dicho de ti. Aprende a creer en lo que Dios te ha dicho que tú eres. Aprende a demostrar que no eres el hijo de cualquier persona, que eres el hijo de un Dios poderoso, grande, majestuoso, que te ha dado una palabra y que te ha dicho a dónde te va a llevar. Nadie puede llevarte si tú no lo crees. Pero a David le tocó un momento difícil. A los ungidos también los persiguen. A los ungidos también los señalan. A los ungidos, no por ser ungido, nos toca pasar la vida fácil. Tú puedes estar sentado en esa silla y desconocer todo lo que pasa a un pastor o todo lo que pasa a un ministerio, porque no sabes. Las batallas que libramos a solas en un cuarto, en horas de la madrugada. Las batallas de un ministerio no se ganan hablando, se ganan de rodillas. Cuando enfrentamos a un Goliat, no lo enfrentamos con la boca, porque sabemos que eso no le hará ningún daño. Vamos a orar y vamos a un cuarto de guerra como la película, y vamos a ir a pelear día a día, noche tras noche, madrugada tras madrugada, a veces viendo la noche salir y el sol nacer y todavía estar ahí y decirle: Señor, no me voy a quitar, voy a esperar tu gloria, voy a esperar como Jacob tu bendición, y voy a luchar y a luchar y a luchar, y no voy a ser vencido. La gente conoce la gloria, pero no conoce la historia. Lo que ves hoy no es solamente lo que ves, es una historia detrás de lo que ves. De las batallas, de los gigantes, de los Goliat que hemos tenido que vencer. Y no los venzo con mi boca. Yo entendí quién es mi Dios y sé quién es mi adversario, porque no tengo enemigo. Tengo un adversario derrotado llamado Satanás, mentiroso, padre de toda mentira, que vino para robar,
matar y destruir. Pero también dice ahí que Él vino para deshacer las obras del diablo. Esa es la llave. David se levantó, Dios lo puso de pies, venció a Goliat, y empezaron a cantar una canción que trajo como consecuencia la persecución más grande que jamás hayas pensado. A veces uno dice: Señor, pero nadie me conoce. Nadie va a venir a esta iglesia porque no tenemos un programa de televisión, no tenemos un ministerio grandioso de música, no salimos en la radio, no tenemos fama, no somos el pastor que fue pelotero de las grandes ligas o que fue fulano, sutano. Nadie nos conoce, ni siquiera tenemos un sign allá afuera. ¿Cómo va a llegar la gente? Esto es lo que la Biblia dice. Dios añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. No es un trabajo que me toca a mí, es un trabajo que solo puede hacer Dios, y que es una obra de Él y de nadie. No importa lo que hagamos, el esfuerzo que hagamos, no importa cuánto ayunemos, no importa cuánto oremos. Los que van a venir, Dios los tiene que traer. Si Dios tiene el poder de decirle la dirección de este lugar a alguien que viva en el lugar más remoto que tú no te puedas imaginar, y levantarlo una madrugada y Dios darle la dirección y decirle: está en la carretera número 22, tienes que ir a ese lugar donde hay una gloria y una presencia de Dios. Tú no puedes imaginarte lo que Dios está haciendo ahora, pero hay gente a la que Dios le está hablando, hay gente a la que Dios le está dando instrucciones, hay gente a la que Dios le está diciendo: ahí tienes que ir. No es una preocupación que yo llevo, es algo que solo el Espíritu puede hacer. Y David tenía claro eso. Cuando tienes identidad y sabes quién eres, no tienes miedo. Pero cuando no tienes identidad y perdiste el sentido de dirección, ya no sabes para dónde vas. David venció a Goliat y David dijo: wow, qué victoria tan brutal. Todo un ejército parado frente a Goliat, y el más cobarde de todos era el rey. Cuando la cabeza está mal, todo el cuerpo va a estar mal. Si el rey tenía miedo, ¿qué podíamos esperar del pueblo? ¿Ah? Si el rey era el que estaba temblando y no se atrevía con todo su ejército, lo estaban insultando al pueblo de Dios. Y cuando tú no tienes claro tu identidad ni sabes quién eres, no te vas a atrever a enfrentar a los gigantes. Pero cuando tienes claro que tú eres un hijo de Dios, puede ser que el problema sea así de grande, pero cuando tú lo ves así de pequeño y te ves como un gigante porque estás viendo a Dios. Puede ser que lo veas, que veas eso y que la gente vea: ay, 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 ay. Pero cuando sabes que Dios está ahí, que tienes identidad, tu problema no te detiene. Tu problema solo es una vía que Dios está utilizando para traerte el milagro, el poderoso milagro de Dios. Es todo lo que Dios está haciendo. Y David venció a Goliat, y el pueblo empezó a cantar una canción que trajo como consecuencia la persecución más terrible que puedas ver en la Biblia. No se duerma nadie. David empezó, el pueblo empezó. Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Y cuando esa canción llegó a los oídos de Saúl, Saúl se puso celoso de David. Se olvidó que David había sido el que había ido con el arpa a sacarle los demonios. Y ese un rey endemoniado no podía dirigir bien un pueblo. Por eso hoy Puerto Rico está como está. Si tenemos a alguien que la influencia que tiene no viene del cielo, no puede dirigir bien. Y Saúl no dirigía bien a Israel, porque un rey endemoniado no puede dirigir bien a un pueblo que estaba acostumbrado a que Dios le hablara. Y Saúl se olvidó de que ese pequeño gigante había ido a tocarle el arpa. Y cuando escuchó la canción se llenó de celos y creyó que David le iba a usurpar su trono. David ni siquiera había pensado en nada. ¿Te puedes imaginar que cuando era todavía un muchachito, Dios lo había llevado al palacio?
a tocarle el arpa a Saúl, y él no sabía que ese mismo palacio que ese día estaba tocando el arpa, un día él sería el que estaría sentado ahí como rey. A lo mejor has pasado 20 veces, 100 veces por la bendición y no te das cuenta que lo que otros dijeron que tú no vas a lograr, Dios hoy lo está dando para ti. Hoy Dios le está poniendo tu nombre. Aquello que tú creías que no era tuyo, hoy Dios le está poniendo tu nombre. Se levantó la persecución y David tuvo que salir huyendo de Israel. ¿Y sabes a dónde se fue? A una cueva llamada Adulán. A veces la desesperación, el sistema en el que vivimos, las aflicciones que hoy tenemos en la vida, nos hacen huir. Cuando huimos, a veces pensamos que nuestros destinos están marcados por la tragedia y el dolor, sin pensar que a veces lo que a tus ojos se ve negativo es lo que Dios va a usar para bendecirte. Lo peor que te pudo haber pasado fue lo mejor. Eso parece contraproducente, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo es que usted está diciendo que lo peor que me pasó fue lo mejor? Bueno, piensa en lo peor que te pasó en la vida y piensa después que sucedió. Fue lo mejor que te pudo haber pasado. Uno dice, pero perdí esto. Pero cuando perdiste eso, Dios te dio el doble. Nunca regreses a buscar lo que Dios te quitó. Empezó la persecución. David se fue a una cueva. Y mire lo que pasó. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Cuando tienes la unción, cuando eres ungido, la gente te va a seguir donde vaya. No tengas miedo de eso. Cuando hay algo que Dios puso en ti, donde quiera que te muevas, la gente te va a seguir. Juan estaba predicando en el desierto. Imagínese una iglesia en el desierto. ¿Te puedes imaginar un momento tener una iglesia en medio de un desierto? Es el peor lugar para tener una iglesia, es el desierto. Pero la Biblia dice que miles iban allí a escuchar a Juan, porque Juan tenía la unción. Y la unción que Dios pone en ti hace que la gente vaya donde tú vayas. No porque te están siguiendo a ti, porque saben que Dios puso algo en ti que ellos necesitan. La unción no es de nosotros, la unción no es de los pastores, la unción no es de la gente. Quien te diga eso está mintiendo. Por eso hoy Dios está sacando gente de los altares y Dios está limpiando hoy muchos lugares, porque la gente creyó que esa unción era de Dios. Se adueñaron de la unción y creyeron que todo lo que hacían lo hacían porque ellos eran buenos. Y Dios está tomando la unción y la está poniendo donde siempre debió haber estado. Hoy Dios está tomando lo que los hombres se adueñaron y lo está poniendo en ti, lo está poniendo en su cuerpo, lo está poniendo en la iglesia. Y hoy están sucediendo cosas porque todo lo de Dios está llegando a su lugar. Y David se fue a la cueva de Adulán, pero su familia fue allá. Los que un día no creyeron en David, ahora veían en David que lo que él tenía, ellos lo necesitaban. Su papá y su familia fue a la cueva. Salieron de Israel corriendo y se dieron cuenta que después que David había vencido a Goliat. ¿Por qué a veces la familia de uno no cree en uno? Porque nunca te han visto ganar una batalla. Pero cuando te pares de pie frente al Goliat y frente a tu familia, ganes esa batalla y le enseñes a ellos que tú eres un ungido, una ungida de Dios, que Dios te dio algo para vencer, y ellos vean que tú tienes algo que ellos lo necesitan. Cuando vean que tú tienes algo que vence gigantes, cuando vean que tú tienes algo, la unción que doblega a los demonios y el diablo tiene que salir corriendo, ellos van a ir, no importa donde tú te metas, van a ir contigo, van a ir donde tú estás y van a honrarte y van a reconocer lo que Dios puso en ti. Toda la familia de David fue para allá. Dígale al que está a lo tuyo, eso va a pasar conmigo. Pero mire lo que pasó en el verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos. David, que iba huyendo. Imagínate, tú estás huyendo, estás en un problema tremendo. Tú quieres encontrarte con alguien que te dé una palabra y que te diga, qué bueno que estamos contigo, no te preocupes, Dios te va a ayudar. David, aquí estamos contigo para ayudarte. Y ¿sabes qué? Dios le envía 400 personas
en una cueva, que miren cómo estaban. Y se juntaron con él todos los afligidos. O sea, tú estás afligido porque estás perseguido, te quieren matar, y Dios te envía 400 afligidos. Dime qué vas a conseguir. Tú llegas a una cueva huyendo, y en esa cueva hay 400 personas que están afligidas. No tienen la más mínima palabra para darte. Ellos están esperando que alguien les dé una palabra. Y tú dices: Dios, ¿qué es esto? ¿Dónde tú estás en todo esto? De repente mataste a un gigante y te ilusionaste mucho con esa gran victoria, pero no sabías que después venía otro Goliat. Ahora viene el Goliat de tus emociones, el Goliat de la soledad. El desafío ahora no era un gigante, un paladín parado. El desafío ahora era mirarte solo y creer en lo que Dios te había dicho. Tu desafío ahora es la fe. Y tu gigante más fuerte es la duda y la incredulidad. Es vencer eso. Era David mirar hacia el lado. Vea qué tipo de persona. Llegaron y se juntaron con él todos los afligidos. Todos los que tenían deuda. O sea que si David decía: hagamos un comité para salir hacia adelante y hagamos algo, no había una sola persona de esa que pudiera decir: yo tengo algo para empezar. Todos estaban endeudados. ¿Qué hacen las deudas en la vida de una persona? Porque yo quiero abrirte hoy la mente para que no caigas en eso. Más del 80% del país donde vivimos, incluyendo el propio país, está endeudado. Y tenemos una cultura puertorriqueña de que entre más ganemos, más gastemos. Nuestros compromisos para gastar están por encima de lo que a veces tenemos. Piensa en esto. Y luego nos ponemos a pensar: ¿qué pasó? No hemos sido buenos mayordomos con lo que Dios nos dio. Tenemos tantas deudas que apenas a veces nos sobra para vivir dignamente. Los que comercializaron y nos volvimos y nos sumergimos en el mismo sistema en el que vive la cultura de nuestro país. Nuestro país está endeudado. Y escuchan las noticias todos los días. Nadie le quiere dar a Puerto Rico ni un centavo. 2, no creen en nosotros. Nos quieren poner a personas que puedan distribuir el dinero porque han dicho que Puerto Rico no es confiable. Eso no es política. Te estoy hablando de la maldición en la que ha caído nuestro país y nuestra patria. Y toda la cultura puertorriqueña está así. La gente tiene deudas mayor al presupuesto que ganan. Porque cuando llegamos a un lugar y hay alguien ahí vendiendo algo, nos paramos y esas personas ya están preparadas para jugar con la mente de las personas. Y a veces estamos comprando cosas que no necesitamos. Jugaron con la mente. Una semana después estamos pensando en que no podemos pagar eso. Nos metimos en una deuda. El pueblo está endeudado. Y cuando vas a la tasa de suicidio en niños, adolescentes, y lo que pasa en el país, te das cuenta que algo pasó en este país. La gente cayó en una maldición que se llama deudas. ¿Qué hacen las deudas? Traen como consecuencia depresiones en la vida de las personas. Porque cuando no puedes pagar, viene una presión que se convierte en depresión. Todos hemos pasado por eso. Y Dios me enseñó una cosa: la verdadera libertad de un cristiano es estar libre de deudas. ¿Por qué? No solo porque duermes tranquilo. Y hay cosas en las que vamos a tener que tener una deuda. O sea, yo no podía pagar mi carro. Tengo una deuda. El carro. Porque es la que puedo pagar.
Porque nos sentamos a analizar si comprando el carro teníamos para comer, para vestir. Y nos dimos cuenta que sí, que el carro no era un lujo, era una necesidad. Tengo una deuda, el carro. Y obviamente las deudas que todos ustedes tienen, ¿verdad? Que las que hay que pagar, que son la luz, el agua, esas cosas hay que pagarlas. Pero ¿por qué me acuesto tranquilo? Porque no voy a tener un cobrador llamándome, o persiguiéndome, o metiéndome presión, o diciéndome: si no haces esto te voy a llevar aquí. Ese tipo de persona que estaba con David estaban depresivos, porque estaban endeudados. Y las deudas traen una consecuencia mayor: te roban tu estabilidad emocional. ¿Qué traen las deudas en un hogar? Traen discordias. Yo no soy psicólogo, pero te estoy hablando de cosas que suceden diariamente en nuestro país. Traen disgustos, porque cuando queremos hacer cosas que muy bien se podían hacer, nuestras deudas nos limitan. Y alguien no está entendiendo eso. Comprometemos más de lo que podemos pagar y no nos dimos cuenta. Ahora tenemos una presión y estamos endeudados. Se alejan de nosotros las posibilidades porque tenemos tantas deudas que nuestro crédito está tan comprometido que no podemos alcanzar absolutamente nada. Increíblemente, esto que te estoy hablando, el país está así. Jamás habíamos vivido esa historia. Más del 80% de los puertorriqueños están endeudados y pagan más de lo que cobran. Cuando les quitan el trabajo, se suicidan. Abogados, ingenieros, personas prominentes en el país se han quitado la vida. Ven la pérdida de la casa como el fin del mundo, porque compraron una casa y no la compraron conforme a sus posibilidades. Quisieron comprar una casa aparentando que podían tener más. ¿Y qué les pasó? No podían pagar la casa, o no podían pagar el carro. Hermanos, que Dios nos está diciendo hoy es serio. A veces estamos diciéndole: Señor, líbrame de este demonio, y no nos damos cuenta que nosotros nos atamos con cosas que no tienen un cuerno ni un tenedor, ni están pintados de rojo con 2 cuernitos, y son un monstruito feo. Pero fueron cosas que el diablo utilizó para hoy hacernos pasar lo que estamos pasando. Gente afligida. ¿Por qué estaban afligidas? Porque estaban endeudados. Todos estaban en quiebra. Ahora vea lo tercero que tenían: afligidos, endeudados, y estaban en amargura de espíritu. O sea, vamos a decir esto en palabras puertorriqueñas: gente triste, embrollada y amargada. ¿Qué te parece ese tipo de persona? Una persona que no encuentra en ese momento ni una sola razón para reírse, que la vida le huele mal, que no encuentra nada al levantarse por la mañana que le dé una razón para decir gracias, que está diciendo a Dios: ¿para qué nací? Que lo que quiere es morirse, acostarse y no levantarse. Y Dios, David, que está diciendo: qué bueno, vencí a Goliat, eso está brutal. Y Dios le dice: no te preocupes, no te ilusiones mucho, que ahora viene lo bueno. ¿Por qué nuestras grandes victorias no son lo suficientemente fuertes como para hacernos enfrentar al siguiente desafío? Porque esa primera victoria no se parecería en nada a la segunda, y no podía usar las mismas armas. A Goliat lo venció con una piedrita, pero este desafío era con la mente. Aquí tendría que ser con la mente. No había nada alrededor de David. Lo único que le daba esperanza es que su familia estaba allí. Y tú miras a tu alrededor y tú dices: mis hijos están aquí, mi familia está aquí. Eso es suficiente. Ese es el regalo que más necesita para hacerlo. Y David se levantó y vea lo que pasó. Y fue hecho. Se reunieron todos los fastidiados. En otras versiones dicen todos los fastidiados. Me gusta la versión de los fastidiados.
Porque hay mucha gente fastidiada. ¿Y sabes qué? Se reunieron entre todos los fastidiados y dijeron: David, sé nuestro jefe. O sea, David era el jefe de todos los chavaos. No había nadie en esa cueva que pudiera inspirarle a David algo. ¿Y sabes qué hizo Dios? Lo puso de jefe. Ahora pregúntame, la primera noche de David en la cueva, con 400 personas endeudadas, afligidas de espíritu, amargadas, que no le entraban ni las balas. ¿Qué iba a hacer? Oh, un secreto: la unción, la gracia de Dios. Así que puedas mirar lo imposible. Y donde otros cierran las puertas, Dios te las abre a ti. Donde otros le dicen que no, a ti te van a decir que sí. Donde otros no pueden, Dios dice puedes. A donde otros no pueden llegar, Dios te está diciendo hoy, tú vas a llegar. A donde otros no pudieron ir, Dios te está diciendo, vas a ir. Y David dijo: no, yo tengo la gracia de Dios. ¿Qué hizo David? Miren lo que dijo David. En el verso 3 dice: y fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David tomó a su familia, a su papá y a su mamá, y los llevó al rey de Moab, porque su bisabuela Ruth era moabita. Y Dios siempre proveerá un lugar para mantener a tu familia segura. Y David llevó a su papá y le dijo al rey de Moab: cuida a mi papá y a mi mamá, porque su abuela era de allí. Y Dios ya tenía todo planificado. Cuando puso a su familia, dijo: bueno, ahora hay que hacer lo que vamos a hacer. Pero David dijo algo importante: quédense aquí hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo, y David estuvo en el lugar fuerte. Pero aquí viene lo importante: ¿con qué personas nos aliamos? Va a determinar el cumplimiento de nuestro sueño. ¿Qué persona se junta conmigo? ¿Con quién estoy? ¿Va a determinar eso en mi vida que Dios tiene para mí? Claro que sí. Pastor, pero Dios es poderoso. Sí, Dios es poderoso, pero te dio un libre albedrío. Y eso significa que la gente con la que yo me asocio va a determinar el cumplimiento de todo lo que Dios me ha dado a mí. Mi final, mi destino está enmarcado con dos cosas: con la fe que tengo en Dios y con la gente que yo me asocio. En el campo había un proverbio que decía: dime con quién andas, te diré quién eres. Era un proverbio del campo, pues un proverbio que está en la Biblia. No así, pero la Biblia dice que las malas costumbres, las malas juntillas echan a perder las buenas costumbres. Las moscas muertas dañan el perfume del perfumista. Y entonces, una de las cosas que David hizo en ese momento fue buscar un consejero espiritual. Tú estás a punto de divorciarte, estás a punto de perderlo todo. ¿Vas a buscar a un divorciado? Estás endeudado y vas a buscar a uno que está en bancarrota, que te dé un consejo. No tienes dirección de espíritu y vas a buscar a uno que está más perdido que tú. No. Aquí viene lo importante de lo que David hizo. Mire, David dijo una palabra clave. Él le dijo a sus padres: quédense aquí hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y David dijo: no me voy a mover. Tu relación con Dios no es una cuestión de religión,
No se trata de religión, se trata de relación. La religión es lo que la gente practica en una iglesia. Van a la iglesia y vamos a la iglesia a tratar de hacer algo para agradar a Dios. Pero no, la relación es que lo que yo hago no lo estoy haciendo para comprar a Dios. Lo que hago para Él, lo hago porque estoy agradecido. Lo hago porque Dios me ha bendecido. Lo hago porque siento pasión, porque Él es mi Padre. Y David dijo: yo tengo que asociarme con alguien. 400 personas que estaban mal y él está huyendo. Tiene que buscar a alguien. Hermano, no somos omniscientes ni omnipresentes. Necesitamos ayuda y lo tenemos que reconocer. Yo no podría estar aquí si no reconozco todos los días que no puedo ir sin Él. No puedo hacer nada sin el Espíritu Santo. No puedo hablar sin Él. No puedo levantarme sin Él. No puedo trabajar sin Él. Constantemente yo le estoy diciendo a Él: no puedo hacerlo sin ti. Mi confesión no es una confesión negativa de decir que no puedo. No sé si me están entendiendo. Es hacerle saber a Él que mi vida es dependiente de Él. Es decirle: Señor, yo no puedo ir si tú no vas. Yo no podré hablarle a la iglesia, no podré darles una palabra. No importa lo que ore, no importa lo que ayune, no importa cuántas horas pase en tu presencia, no podré hacerlo si tu presencia no va delante de mí. Si al salir de ese cuartito allá atrás no siento que tú me estás dando algo, no podré hacerlo. Cuando haces eso, el Espíritu Santo se pone feliz, porque Él sabe que le estás diciendo: toma tu lugar, no voy a poder hacerlo sin ti. ¿Qué hizo David? En el verso 5 dice: pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Hareb. Se le apareció un profeta a David en el camino. ¿Con quién se hizo alianzas David? No podía ser alguien mejor que un profeta. Tú no sabes qué hacer, estás buscando dirección de Dios. David le había dicho a sus padres: quédense aquí mientras yo veo qué Dios va a hacer conmigo. Y eso me dice a mí que David tenía una buena relación con Dios. En medio de todo eso, 400 personas en una cueva esperando que tú le des una palabra, esperando instrucciones tuyas. Te hacen jefe de 400 personas. Usted no se sienta mal. ¿A dónde está hoy? Si había 400 fastidiados en una cueva. Y te voy a hacer la historia hoy de lo que Dios hizo con esa gente, para que dejes de menospreciarte, para que tengas fe, para que empieces a creer en las promesas de Dios, para que tengas fe en lo que Dios te ha dicho, para que tengas fe en lo que Dios va a hacer contigo y con nosotros. David necesitaba una palabra. Había 400 personas esperando por él. Ellos vieron en David algo que no habían visto en otra persona. Lo que Dios pone en ti, la gente lo tiene que notar. No me digas que somos cristianos y nadie va a saber que lo somos, porque hay algo en la vida de nosotros que sale. Hay algo que cuando vas a un lugar la gente te va a decir: tienes algo. Hay algo en tu cara, en tu rostro. Hay una paz que cuando hablas conmigo sale de ti. Hay algo que el Espíritu Santo te ha dado, que cuando vas a ese lugar la gente lo empieza a ver. Dios le había dado gracia a David. Y David dijo: yo tengo que ir. Hay 400 hombres ahí afligidos.
endeudados. Ellos vieron en David algo. Imagino que hablaron entre ellos y dijeron: este hombre Dios lo envió. Había 400 hombres que habían estado hablando todo el día, quizás diciendo: ¿cuál es tu deuda? Y cada uno le hubiese dicho: yo le debo tanto al banco, yo perdí la casa, yo perdí el carro. A lo mejor estaban diciendo: yo perdí los camellos, yo perdí los burros, yo perdí a mi familia, mi esposa me dejó cuando me quedó sin dinero. Cada uno tenía una historia, pero ahora Dios venía a cambiar la historia de estos hombres. Ahora Dios traía a alguien que tenía algo diferente. Tú lo que necesitas es escuchar a gente que tengan algo que decirte. Necesitas pegarte a gente que tenga la unción. Necesitas caminar con gente que tenga la presencia de Dios. Necesitas caminar con gente que tenga una palabra. Y el profeta le habló a David. David estaba esperando. Por eso, antes de tomar una decisión, los cristianos deben preguntarle a Dios. La mayor parte de la gente que sale derrotada es porque nunca consultan a Dios en una decisión. No me digas que Dios es tu dueño y haces lo que quieres y no le preguntas a Dios. Cada decisión de nuestra vida: ¿vas a comprar una casa? Pregúntale a Dios si esa es la casa que Dios quiere. ¿Vas a comprar un carro? Pregúntale a Dios si ese es el carro que Dios tiene. Él sabe. ¿Vas a buscar un trabajo? A veces somos movidos por la necesidad y no por el Espíritu. Voy a enseñarte algo en esta mañana. Lo que va a mover a Dios a cumplir las promesas de Él en nuestra vida no es que yo llore, no es que yo haga 40 días de ayuno, no es que pase muchas horas orando en un cuarto. Lo que va a mover a Dios no es la tristeza que yo siento porque estoy pasando una necesidad. A Dios no lo mueve mi dolor, a Dios no lo mueve mi tristeza. Lo que mueve a Dios a hacer un milagro es mi fe. Mi fe es lo que trae el milagro. Eso es lo que va. Yo no sé si tú estás aquí en esta mañana, yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra, pero Dios te está diciendo: lo que va a mover mi milagro, lo que va a hacer que Dios sople ese milagro sobre tu vida, es tu fe, es tu fe, es tu fe, tu fe. Nada más que eso es lo que necesitamos. Pero nosotros tomamos decisiones por la necesidad y no porque consultamos a Dios. No todo lo que brilla es oro, ni todas las puertas que se abren. Tenemos que saber identificar qué son puertas y qué son oportunidades. Dios no dijo en la Biblia que iba a abrir oportunidades. Él dijo que iba a abrir puertas y nadie puede cerrar. Y puertas que Él cierra y nadie abre. Cuando yo escucho a los cristianos decir: el diablo me cerró una puerta, ese cristiano no sabe, no ha leído la Biblia. Porque el Señor dijo que Él es el único que abre y nadie cierra. Y es el único que cierra y nadie abre. ¿Sabes? Él es el único que tiene la llave. Pero Él nos dio una llave. Cuando una puerta se cierra por dos razones. Razón número uno: si esa puerta se cierra y yo estoy a uno de los dos lados de la puerta, allá atrás o aquí al frente, se cierra porque Dios la cerró, porque necesita intimar conmigo y necesita un tiempo en el que pueda hablar conmigo. Es la única razón, la razón número uno por la que se cierra una puerta. Segunda razón, porque no es para ti. Y una tercera, es porque no es el tiempo. Diga: se cierra una puerta y nosotros empezamos a llorar. Ay, Señor, que tú te olvidaste de mí. Yo no sé, Señor, porque tú a otros los bendices, pero a mí. Dios quiere que cuando se cierre la puerta te vayas de rodillas. Y en vez de quejarte, le digas: Señor, digo como Job: aunque me mates, en ti esperaré. Usted no sabe lo que le estoy diciendo. Yo he visto el diablo levantarse y decirle en la cara: yo le creo a Dios.
en lo que Él me ha dicho. Yo le creo a sus promesas. Y vengo solo cuando la iglesia está cerrada a tocar cada silla y a decir: Señor, gracias por la gente que tú traes a estas sillas, porque cada espacio de este lugar se va a llenar. Créalo usted o no, Dios me lo dijo y yo lo creo. ¿Qué hace que se abra una puerta? Tu fe. Hay dos personas que en un edificio tienen la llave. ¿Cuáles son? El dueño. ¿Ah? No. Espérate, están cerca. El dueño. ¿Ah? El dueño y el que limpia. O sea que el servicio es una llave. ¿A quién Dios le entrega la llave? El dueño es Él. Pero lo que va a abrir la puerta es el servicio. Y si tú no sirves, no tienes llave, porque solo hay dos que Dios le dio la llave: el dueño y los que sirven. Y Dios te está diciendo: si no sirves, no tienes llave, no tienes llave, no tienes llave. Y hoy Dios te está diciendo: sirve, 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 sirve para que tengas llave, sirve para que tengas llave. Por eso tú ves que llegan después del dueño las personas más prominentes, y es el conserje el que abre el edificio. Él tiene todas las llaves. De hecho, Él es el que abre la oficina del dueño. Tiene la llave. No lo sabíamos, pero David lo tenía claro. Y ahora el profeta, en medio de una situación difícil, un profeta tipifica a Dios. Necesitamos dirección, saber cuál es el próximo paso en medio de una situación. Y David dijo: tengo que aliarme con alguien que esté por encima de mí. Y encontró un profeta, casi nadie. Todo lo que Dios iba a hacer antes, siempre lo anunciaba a través de los profetas, que no son los de ahora, que todo lo que hacen es hablar de Rolex y de carros y de casa. Estoy hablando de profetas que se paraban frente a un gobernante y le decían: así ha dicho Jehová, aunque les costara la vida. Ese es el tipo de profeta que necesitamos hoy. Los que no se venden por dinero, ni por vacaciones, ni por cenas, ni por tener alianzas con personas poderosas. Los profetas que se atreven a decirle a la gente la verdad, aunque esa verdad les cueste su ministerio, aunque esa verdad te cueste que te señalen, aunque esa verdad te cueste que la gente te abandone. Prefiere eso y estar bien con Dios antes que no puedas decir la verdad que Dios te ha dicho. David encontró a un profeta, y el profeta le dijo en medio de una situación difícil: no te puedes quedar ahí, David. ¿Cómo Dios sabía que David no se podía quedar? Adulán solo fue una cueva que Dios le dio por un momento. Y a veces tenemos que discernir: ¿por qué estoy aquí? Bueno, porque Dios quiso que estuvieras ahí un momento, pero Dios tiene planes. Diga conmigo: Dios tiene planes. Él tiene otros planes. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte. Fíjense que el profeta no le está diciendo: vete de este lugar porque es malo. Era un lugar fuerte, era un lugar seguro, pero no para David. Y David se fue de ese lugar. Generalmente nosotros no recordamos el nombre de quien ganó quizás el premio Nobel de la Paz. Quizás si nos preguntan hoy quién ganó el premio de mejor modelo, no nos recordemos. ¿O quién ganó el mejor premio? En cualquier descubrimiento que tenga que ver con la ciencia. Y nos preguntarán eso y quizás no recordemos. Dios ha levantado en este tiempo hombres ungidos para hacer lo que otros no pudieron hacer. Y somos afectados por lo que esos hombres creen y dicen. Cuando una persona desde aquí
lo que predica es negativo. Y de 1 hora 55 minutos mencionan al diablo y todo lo malo que el diablo ha hecho. Y en 5 minutos tratan de hacer un síntesis de lo que Dios ha sido. La gente se va grabado con todo lo malo que le dijeron. La influencia de alguien que viene a decirte lo negativo a veces es tan catastrófica que no solamente anula el propósito de Dios en tu vida en ese momento. Cuando Moisés envió a los espías a averiguar la tierra, envió 12 espías. Y las instrucciones de Moisés fue: suban a la tierra que Dios nos ha prometido y vean qué hay en la tierra. Y subieron 12 espías, entre ellos Josué y Caleb, servidores de Moisés. Y cuando regresaron los espías, regresaron con racimos de uva enormes. Un hombre solo no podía con un racimo de uva. ¿Te imaginas el tipo de uva que estoy hablando? Ustedes quizás no han visto la historia de Almolonga, un pueblo que hay en Guatemala. Yo fui a Almolonga. Fui a Almolonga personalmente a ver ese pueblo. Almolonga queda a muchas horas de la ciudad de Guatemala y hay que subir y subir y subir por muchas horas. Cuando llegas a Almolonga, era una tierra que estaba estéril, donde muchos de estos ciudadanos indios todavía tomaron estos terrenos sin ser de ellos y se apropiaron de estos terrenos, invadiéndolos. Y por años se morían de hambre. Empezaban a sembrar vegetales en Almolonga, pero solo la tierra le daba algunas ramitas de vegetales y apenas se morían de hambre. Pero a Almolonga llegó un hombre que Dios llamó y lo trajo de Guatemala y lo llevó a Almolonga. Y este hombre fue a predicarle al brujo más grande que había en Almolonga. Y cuando le predicó al brujo más grande que había en Almolonga, el brujo se convirtió. Resucitó 3 muertos en Almolonga. Y Almolonga comenzó Dios a bendecir a esta ciudad. Cuando lees la historia de Almolonga, te vas a dar cuenta que al día de hoy los frutos más gigantes se cosechan en esta tierra. Las zanahorias son gigantescas, las remolachas son así de grandes y todo lo que se cosecha en Almolonga es gigantesco. Antier vimos un melón, hermanos, que apenas un hombre podía comer. Esto no es la aventura de una tierra. Dios bendijo Almolonga y ellos empezaron a orar. El 95% de los que viven en Almolonga son cristianos. No hay cárceles en Almolonga, no hay barras, no hay desempleo en Almolonga y todos los que viven son ricos. Yo vi eso. No me lo contaron. Fui a la iglesia y al pastor que resucitó a los muertos. Algunos de ellos estaban tocando en la banda de la iglesia, porque eran niños cuando fueron resucitados. De los milagros que Dios hacía. Hay una iglesia en cada esquina y no pelean. Y todos son ricos. En Almolonga, literalmente hablando, todos los camiones. Antes sacaban 2 o 3 camiones de vegetales. ¿Sabes cuántos sacan hoy en un día? Cientos y cientos y cientos de camiones de vegetales. Dios bendijo la tierra de Almolonga y llegó un avivamiento que no para. Todos los camiones cuando van bajando cargados en los cristales tienen textos bíblicos. Y todas las tiendas que hay en Almolonga tienen nombres bíblicos. No hay desempleo en Almolonga. Todo el mundo es rico y todos los camiones son nuevos. La marca de los camiones es Mercedes-Benz. Son indios, así de pequeñitos. Sus casas, culturalmente hablando, son bajitas. Pero la ropa que se ponen para el diario cuesta $350 hecha en hilo. Tú me estás diciendo que una tierra que antes no tenía nada, la gente empezó a creer por la palabra de un hombre que fue, la palabra de un profeta, la palabra de un hombre de Dios puede influenciar tanto la vida de una persona, que no solamente cambia la vida de una persona, cambia la vida de la familia de esa persona, puede cambiar un pueblo, puede cambiar una ciudad. Una palabra llena de unción, una palabra llena de gracia puede cambiar la vida de toda una nación. Cuando yo vi eso en Almolonga, yo traje zanahorias a Puerto Rico. No saben igual que las zanahorias que se cosechan en otros lugares. Saben a mango verde. Son enormes. Nos permitieron traer las remolachas. Son enormes. No hay una sola barra. No hay policías. Ni hay desempleo. ¿Quién no quiere vivir? Es un Edén. Las iglesias abren a las 5 de la mañana y hay gente orando casi las 24 horas en la iglesia. Hay
tanta bendición en Almolonga que le dan sueldos a los hermanos para que mantengan las iglesias abiertas, porque están tan bendecidos. ¿Qué hace eso? Eso lo hizo la palabra de un humilde pastor indio que fue allí y cambió la vida. Cuando los espías fueron a ver la tierra, regresaron y Moisés los trajo y les preguntó qué fue lo que vieron en la tierra. Ellos les dijeron de los racimos de Uma, pero los 10 de los 12 empezaron a decirle a Moisés y al pueblo: allá arriba hay gigantes. Los hijos de Anat están allá arriba y son gigantes tan grandes que nosotros somos ante ellos como pequeñas langostas. Y empezaron a hablar mal de ellos mismos. Y cuando el pueblo empezó a escuchar esta información y este informe, fue impactado por las palabras de los 10 que estaban diciendo eso. La influencia que ellos habían logrado en el pueblo era que no creyeran en las promesas de Dios. Dios les había dicho a Moisés: Moisés, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Eso era lo que Moisés le había predicado, era lo que le había traspasado al pueblo. Pero ahora 10 personas que habían ido a la tierra porque vieron unos pequeños gigantes, porque la gente ve un simple problema, cree que Dios no está. Dios está aunque haya problemas. Dios está aunque haya un desierto. Dios va a estar aunque la situación económica no sea la mejor. Dios va a estar aunque tú estés solo. Dios va a estar aunque todo el mundo te deje. Dios va a estar. Y Moisés le preguntó: ¿qué vieron allá arriba? Y 10 dijeron: hay gigantes. Nosotros no podremos vencer a esos gigantes. Y Josué y Caleb levantaron la mano, pero el pueblo no los dejaba hablar. El pueblo estaba negativo. Cuidado con lo que escuchas, con la gente que te junta y te empieza a influenciar y a decir cosas que no tienen nada que ver con Dios. Matan tus sueños. Los que hablan a tus oídos una palabra negativa acerca del reino de Dios no solo están matando tu sueño, están destruyendo el sueño de tu familia, están destruyendo el sueño de Dios en lo que Dios te ha llamado a hacer. La influencia negativa de alguien que en un momento dado dejó que el diablo les cegara y no viera lo que Dios estaba haciendo. 10 personas estaban diciéndole a más de 2 millones de personas que ellos no podrían ir a la tierra. ¿Tú te imaginas eso? No estoy hablando de 20 personas, había más de 2 millones de personas y 10 personas lograron influenciarlos tanto que dejaron de creer en el propósito. Y Josué y Caleb empezaron a gritar. Ellos también habían visto a los gigantes, pero Josué y Caleb no miraron los gigantes. Josué y Caleb habían visto a Moisés ministrar. Josué especialmente había estado a la puerta del tabernáculo todo el tiempo. Josué había estado viendo lo que Dios hacía con Moisés. Él había visto cuando la nube de fuego venía y había visto cuando la columna de nube se paraba. Él había visto las cosas grandes que Dios había hecho con Moisés. Él sabía que si Dios lo había hecho con Moisés esa vez, Dios lo volvería a hacer. Josué y Caleb tenían claro que no importaba lo que vieran, la promesa de Dios y la palabra de Dios estaba claro. Dios les había demostrado a ellos al pasar del tiempo que todo lo que Dios decía era verdad y Dios lo iba a cumplir. Cuando la gente deja de creer en eso, cualquiera les roba el sueño. Por eso mucha gente trataron un día de abrir un negocio y porque alguien vino y le dijo: muchacho, no hagas eso, que ahí estuvo fulano y fracasó. Ya dejaste de hacerlo. Créanme, ¿tú piensas que lo que Dios nos dio, lo dio para que lo guardáramos? Todo lo que Dios nos da como talentos y habilidades, Dios nos las permitió tener para bendecirnos. Pero solo usamos menos de un 1% de nuestro cerebro. Y Josué y Caleb levantaron la voz, empezaron a gritar y dijeron: no, 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 no. Me imagino que entre los dos levantaron el ramillete de uva gigantesco. Josué y Caleb empezaron, pero el pueblo estaba en una algarabía. Y la Biblia dice que querían apedrearlos, aún el diablo se apoderó tanto de la gente que no querían escuchar la verdad de Dios. Y querían matar a Josué y a Caleb, los que tenían la verdad los querían matar. Eso es lo que hace el diablo, él siempre ha querido matar la verdad. Cuando nació Moisés, él dio instrucciones para que el faraón matara a todos los niños. Y cuando nació Jesús, pasó lo mismo, el faraón mandó a matar a los niños. Siempre el diablo ha querido matar tu sueño, pero Dios siempre tendrá provisión. Y Dios hará provisión de alguien
también para que tú llegues a cumplir lo que Dios te dijo que ibas a cumplir. Y Josué y Caleb levantaron el ramillete de uva. Dijeron: no es verdad. Es verdad que allá arriba hay gigantes. Y es verdad que allá arriba hay cosas que las tenemos que vencer, porque nosotros pensamos que cuando Dios nos da algo, no los pone en la mano. Dios te da la tierra, pero tú tienes que deshabitarla. En la tierra que Dios te dio hay gigantes. Tú tienes que ir y sacar esos gigantes. Dios les dio la tierra, pero ellos tendrían que subir a la tierra y vencer a los gigantes que estaban allí. Josué y Caleb le dijeron al pueblo: es verdad todo eso, pero nosotros podemos vencer esos gigantes. Y Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y ellos empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar, pero no pudieron influenciar al pueblo. No los pudieron convencer. Y la historia dice que miles de toda esa generación murieron y no vieron la tierra. Estuvieron así de la bendición de Dios, a un paso, pero solo 2 creyeron. Josué y Caleb creyeron en lo que Dios había dicho y se enfrentaron al pueblo. Cuando tú no tienes miedo al diablo, tú lo enfrentas. Y lo enfrentas con la palabra, y lo enfrentas con tu fe. Enfréntalo con tus rodillas. El diablo le tiene más miedo a un hombre de rodillas que de pie. Prefiero ver una iglesia de sillas vacías y de un altar lleno de gente humillada rogando a Dios. Ellos dijeron no, pero no le creyeron. Por eso la influencia de alguien sobre la vida de otra persona puede ser tan grande que de repente tú ves a gente en fuego y después los ves que perdieron todo lo de Dios. Te voy a decir algo hoy: cuando tú pierdes lo de Dios, se te nota. Inmediatamente se te nota. Se te ve en tu cara. Se te ve porque no brillas. Cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios y salió de allí, la Biblia dice que el pueblo no lo podía mirar a los ojos, porque la gloria de Dios era tan fuerte en Moisés que el pueblo no lo podía mirar. Tuvo que ponerse un velo. Cuando tú estás en esa presencia de Dios, es imposible que pierdas eso. Josué y Caleb estaban claros. Le dijeron a Moisés: esa tierra es la tierra que Dios nos dio. No era la mayoría, era la minoría. Pero nosotros tenemos que enseñar, aún culturalmente, que esto no se trata de la mayoría, que se trata de la fe. Y si tú estás esperando que la mayoría crea igual que tú, vas a tener grandes conflictos en la vida. Si vas a querer que la multitud te aplauda cuando estás haciendo algo bueno para Dios, te vas a sufrir una decepción. Nadie te va a aplaudir cuando empieces a hacer la voluntad de Dios. La unción hace que la gente te abandone. La gloria de Dios hace que la gente te abandone. A Jesús lo abandonaron después de hacer muchos milagros, porque la gloria de Dios no trae fama. La gloria de Dios te ofrece un camino de sacrificios donde tienes que morir, donde tienes que dejarlo todo, donde tienes que entregarlo todo. Y eso no le gusta a la gente. ¿Qué hizo David? Escuchó al profeta. Los hambrientos van a buscar a los ungidos. La nación era humillada por un gigante de 3 metros llamado Goliat. No había dentro de los valientes guerreros de Saúl quien lo enfrentara, y el rey era incapaz de hacerlo. Vinieron a David 400 hombres y él fue su jefe, pero fueron a él porque era un hombre ungido, porque era diferente a los sacerdotes. Todos ellos habían pasado por los sacerdotes, estaban vacíos de Dios. Podemos tener los grados más altos de teologías y una pared llena de diplomas en divinidad. Todo eso es bueno y yo bendigo al que los tenga, pero un diploma de divinidad no garantiza que la gente sepa algo del Espíritu Santo.
Pueden tener todos los recursos. Ellos habían escuchado, estoy seguro, a muchos sacerdotes, pero estaban vacíos. Cuando vieron a David, el mundo está en necesidad allá afuera. Cada vez que tú y yo vamos a una oficina de un médico, a una oficina gubernamental, a un supermercado. Antier entramos a un supermercado y había 3 mujeres orando en un pasillo. ¿Puedes imaginarte eso? Me encontré con un pastor y el pastor me dice: pastor, hay 3 mujeres orando ahí en un pasillo como nada. Orando. Estamos un día en la cafetería de una tienda conocida, la pastora y yo, de un gran supermercado, y llega esta señora a pedir algo. Vi que era un pedacito de pan. Estaba pidiendo que se lo calentaran en el horno, pero mientras esperaba empezó a llorar. La muchacha se asustó, la cajera se asustó, empezó a llorar desconsoladamente. Y yo me acerqué a la cajera y le dije: déjame trabajar con ella, nosotros somos pastores. Y ella me dijo: ay, qué bueno. Y la llevé a una esquina. Lloraba desconsolada y la abracé. Empecé a decirle: Dios está contigo. No importa lo que el diablo te haya robado, Dios está contigo. No importa lo que hayas perdido, Dios está contigo. Empecé a sembrarle una palabra y ella más lloraba. La abrazamos. Lo que Dios nos dio no es para esconderlo, no es para avergonzarnos. Muchos de nosotros somos buenos en la iglesia, pero cuando estamos en lugares públicos nos olvidamos de Dios. La dejamos ir y Dios la llenó de paz. Se fue con su pedacito de pan y después la tratamos de buscar en toda la tienda y no la encontramos. Pero le mostramos a Dios que nos llamó, que lo que Él nos dio es para compartirlo con otras personas. Hay gente que tiene tanto dolor y que están tan mal, pero no encuentran a gente que tengan algo. Y cuando ellos vieron a David, dijeron: este es un hombre que tiene algo que no hemos visto en los sacerdotes. Y la gente va a reconocer la unción que hay en ti. La gente va a saber en este tiempo. Es un tiempo, le dije hace como 4 meses atrás, cuando todavía no estábamos aquí, que Dios me había dicho que este era un año donde la gente se iba a tener que definir. Y Dios está definiendo cuál es su pueblo, cuáles son sus ministros de verdad, a dónde están los lugares donde de verdad está Dios. Es un tiempo para definirnos. Nos queda solamente días para acabar este año. Y antes de que se acabe este año, Dios lo va a marcar con un gran milagro. Antes de que el último día y el reloj suene el último minuto de este año, Dios va a marcar a generación de íntimos con un milagro sobrenatural que va a marcar nuestra vida, va a marcar la vida de tu familia. A mí no importa si lo crees o no lo crees, yo estoy esperando ese día y todos los días yo le digo: Señor, espero ese milagro. Tú me dijiste que vas a hacer un gran milagro y yo estoy esperando ese gran milagro de Dios. Este no es un mensaje que voy a terminar hoy, pero quiero terminar esta primera parte de este mensaje diciéndote algo. Jamás sentirás la unción si no tienes a alguien que te inspire. La mayor parte de nosotros trabajamos por inspiración. Los niños trabajan por inspiración. Un niño escucha en la casa que sus padres solo hablan malo, ¿qué hacen? Mire, yo he escuchado niños de 3 años hablando palabras que yo no puedo decir, y los padres creen que están haciendo algo lindo. Es un candidato a la delincuencia. Es un candidato a un desertor escolar. Cuando un padre le enseña eso a un niño, desde un bebito, lo maldice. Los niños se inspiran y quieren ser como son sus padres. Tú le preguntas a un niño: ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Hace 50 años atrás te decían: quiero ser como papá. Pero hoy te dicen: quiero ser como Superman, como Batman, o como Iron Man.
Yo quiero ser quizás un Sylvester Stallone, pero su papá no es su héroe. ¿Por qué les inspira más de Iron Man que su papá? ¿Por qué no encuentran en nuestra casa una inspiración para decir: yo quiero ser como mi papá? Yo no le estoy pidiendo a mis hijas que sean pastoras. Eso no viene en la sangre. Dios tiene que llamarte. Pero les inspiro a orar. Les inspiro a que cuando tengan necesidad de algo le pregunten a Dios. Les inspiro a muchas veces dejar de hablar y esperar en Dios. Les inspiro a tener confianza y fe en el que nos llamó. Y en medio de las necesidades más grandes, les inspiro a que tenemos que tener confianza, aun cuando ellos me dicen: papi, pero Dios nos ha dicho tanto y no pasa nada. Y Dios que nos dijo que nos va a llenar nuestras perchas. Y apenas, a veces, no pasa nada. Y yo le digo: hijas, hay que seguir esperando. La viuda iba a morir y le quedaba una porción de harina y de aceite. Y en el momento en el que iba a morir, llegó un profeta. Hermano, tú no sabes la bendición es que es hospedar a un profeta y un hombre de Dios. La gente no sabe lo que es honra. No sabe lo que es honra. Y le llegó un profeta a la viuda, y cuando estaba a punto de morirse, la harina que tenía se multiplicó. El aceite no dejaba de salir. ¿Te imaginas? Echaba harina y seguía saliendo harina. Y todos los días iba a la cena de la misma vasija y salía saliendo harina. Sacaba aceite y el aceite no se acababa y no se acababa y no se acababa. Y eso del aceite de la harina tiene una tipología. Es un tipo de Dios, de la provisión de Dios. La unción no se va a acabar por una aflicción. Hoy el diablo te está atacando, pero mañana vas a tener más unción, más unción, más unción. Y si Él quería que te va a parar, no te va a parar. Lo que ha hecho Dios es que te va a dar más unción. A ver, ¿dónde están los que quieren ser ungidos por Dios? Nada, yo no quiero amenes. Yo dije: ¿a dónde están? Dígame una cosa, si usted dice amén, no ha dicho nada. Y si dijéramos: ¿a dónde están los que quieren trabajo? Y tú no tuvieras trabajo, ¿qué harías? ¿A dónde están los que están endeudados? ¿A dónde están los afligidos? ¿A dónde están los que quieren esa unción? Voy a explicarte esto claro. No podrás ir a ningún lado sin la unción de Dios. No es una opción. Y a los que están ahí a través del internet, no podrás ir a ningún lado. Necesitas la unción. La unción te liberta. No, la unción está sobre ti, la unción te liberta. La unción trae bendición. Y es el poder de Dios maravilloso manifestándose en la vida de una persona. Y hoy estoy llamando, y este es el último llamado, a los que quieren esa unción. A los que hoy le van a decir: Señor, yo quiero esa unción que le diste a David. Yo la quiero y voy por ella. No creas que Dios te la va a regalar. Dios no es tan barato. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer: irla a buscar.